Hola, hola, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo están? Yo muy a gusto aquí compartiendo con ustedes en este video. Mi nombre es Anthony Delgado y estaré aquí con ustedes compartiendo y evangelizando a través de canal de YouTube llamado Raíces de Fe y Esperanza, donde compartiremos con ustedes la Biblia, que es la palabra del Dios vivo escrita por amor a ti. Hoy seguiremos con la lectura del Evangelio de San Juan. Seguimos con el capítulo 12, pero antes de empezar, nunca queda de más hacer la oración al Espíritu Santo. Y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, destruye en mí toda pereza espiritual. Toma mi mente y mi corazón, y lléname de tu sabiduría. Amén. En este pasaje de San Juan nos habla de muchas cosas. En una de ellas está una cena que se da en Betania, donde se encontramos un personaje llamado María, que era la hermana de Lázaro, del cual se fue resucitado en el video anterior, donde nos habla que María tomó un perfume muy caro y lo derramó a los pies de Jesús y lo secaba con su pelo. Algo que llama mucho la atención de este evangelio son dos cosas. La primera, de que Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, decía que ese perfume se podría vender por un precio muy elevado, si no me equivoco son 300 denarios, para poder dar a los pobres, pues era el encargado de la bolsa al común. Pero el mismo pasaje del evangelio nos habla y nos aclara que Judas no buscaba el bienestar de los pobres, sino que era un ladrón y como estaba a cargo de la bolsa común, lo iba a robar. También nos profetiza la muerte de Jesús cuando Jesús le habla diciéndole que la deje, pues lo tendría reservado para el día de su entierro. Procedemos pues a leer. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le interesaba a los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó entre los muertos, cantaba sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada.
todo el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decirlo a Jesús. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Sí, precisamente ha llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Después se fue y ya no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podrían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos lo echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar el mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Así termina el Evangelio, el pasaje de la Escritura, el capítulo 12 del Evangelio de San Juan.
Solo queda invitarles, queridos hermanos, a que se suscriban y nos regalen su me gusta. Nos veremos hasta mañana. Chao, chao.